Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchachos. Espero que hoy se encuentren de maravilla. Les traigo una clase impecable que les va a gustar muchísimo. Es acerca de las artes en la historia de México. En estos días no hemos tenido la oportunidad de estudiar nuestros temas de historia. Recordarán ustedes que ya pasamos todo este lapso y todo este periodo que tiene que ver con la Revolución Mexicana y cómo después de la Revolución Mexicana van surgiendo diferentes etapas en la historia donde la mujer ya puede votar, donde dejan de haber conflictos armados, donde la educación en México toma un papel fundamental e importante, y es en este momento en donde comienzan a aflorar diferentes talentos en la pintura y en la literatura, o sea, en las letras. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Te voy a presentar una pequeña y sencilla diapositiva que hice para ti, que estoy seguro que te va a gustar mucho. Bien, vamos a proyectarla en este momento para que la puedas observar. Y dice así: las artes como medio de comunicación. México en la historia. ¿Sale? Tú ya sabes que todo lo que tiene que ver con las artes transmite algo, quiere decir algo a través de la disciplina por la cual se está exponiendo un sentir o una idea. En el caso de la pintura, nosotros expresamos a través de dibujos lo que nosotros queremos dar a conocer. Puede ser una idea, puede ser un mensaje. Es lo mismo en la literatura. Hay diferentes tipos de géneros que nosotros podemos escribir, en los cuales podemos abordar historias, podemos abordar temáticas, podemos abordar diferentes tipos de mensajes importantes, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a empezar a revisar. Fíjate, primero vamos a checar la pintura. Dice así: la pintura es una de las artes más antiguas de México. En el México prehispánico está presente en edificios, en códices, en cerámicas y en atuendos. Tú recordarás que en México ya existía la tradición de la pintura. Por ejemplo, aquí en este pequeño mural que nosotros podemos observar, vemos cómo las culturas prehispánicas iban pintando lo que vienen siendo sus dioses, iban pintando escenas que podían ellos vivir todos los días, como pueden ser rituales, escenas donde cazaban. Por ejemplo, aquí podemos ver diferentes tipos de animales como lo son un venado, como lo son la serpiente, ¿sale? Como lo son los lagartos o ah, las iguanas, ¿sale? Y aquí vemos representado todo lo que tiene que ver con los dioses, cómo se vestían, qué atuendos utilizaban, cuáles eran las ornamentas que les gustaba llevar, por ejemplo, los penachos, los escudos, las hachas. También podemos ver cómo en las orejas se hacían diferentes tipos de modificaciones, como lo vienen siendo las expansiones, que según sus dioses significaba el saber escuchar, ¿sale? También tenemos diferentes modificaciones faciales que ellos hacían porque la belleza era un concepto diferente para ellos. Por ejemplo, aquí podemos notar que estos dos dioses o estas dos personas que están vestidas de dioses tienen perforado la nariz, ¿sale? Entonces, ya desde el México prehispánico nosotros teníamos la tradición de la pintura, no somos ajenos a la pintura. La pintura no solo vino por parte de los europeos, nosotros ya pintábamos, ¿sale? Y aquí te puse, por ejemplo, cómo la pintura fue evolucionando con los años. Este es un edificio que se llama el Colegio de San Ildefonso. En el Colegio de San Ildefonso podemos encontrar diferentes tipos de murales que nos muestran la vida de México, ¿sale? Por ejemplo, muy importante que nuestras figuras que están representadas en los murales, estos hombres son de tez, estas mujeres son de tez morena, ¿sale? Es muy importante que nosotros a través de nuestra pintura nos identifiquemos como mexicanos, nos identifiquemos con nuestra forma de vida,
lo que nosotros hacemos todos los días, como puede ser aquí vemos un hombre que está surgiendo del maíz, ¿sale? Como lo puede ser nuestra cosmogonía, qué es lo que nosotros pensamos acerca del cosmos, qué es lo que nosotros pensamos acerca de la idea de la divinidad, y cómo concebimos la vida entre mujeres y hombres, ¿sale? Entonces, todo el colegio de San Ildefonso que está en la Ciudad de México está lleno de pinturas muy interesantes acerca de la vida de México. No lo olvides, ¿sale? Bien, es por esto que el día de hoy te traje a diferentes pintoras y escritores mexicanos que me gustaría que tú conozcas. Pero antes es muy importante que expliquemos la literatura mexicana. Dice, la literatura mexicana es ampliamente prolífica y cuenta con un gran reconocimiento internacional, o sea, que en diferentes partes del mundo se traducen a los escritores mexicanos. O sea, imagínate, por ejemplo, un lugar donde se habla inglés, tienen que traducir a los escritores mexicanos que obviamente escriben en español para que lo puedan leer. Lo mismo pasa en países donde hablan portugués, donde hablan idiomas asiáticos, etcétera. ¿Sale? Dice, con escritores ilustres como Carlos Fuentes, ¿sale? Juan Rulfo y Octavio Paz. La honda tradición literaria del país continúa teniendo una gran estima. O sea que hasta el día de hoy todavía siguen habiendo grandes escritoras y grandes escritores en el país. Por ejemplo, acá tenemos la foto de nuestra ya reconocidísima poeta Sor Juana Inés de la Cruz. Tú ya conoces su historia, quien en aquellas épocas donde las mujeres no tenían derecho a estudiar, tuvo ella que de optar por ser monja, que fue una decisión que ni siquiera ella tomó, ¿sale? En esa época. Y pues obviamente dado a que entregó su vida a pues digamos el claustro, el encierro, se dedicó a escribir. Escribía diferentes cosas como lo vienen siendo tratados, como vienen siendo poemas, como vienen siendo hasta recetarios de cocina escribió ella porque era muy buena chef, ¿sale? Él le gustaba mucho la astronomía, le gustaba mucho la política, le gustaba absolutamente todo a Sor Juana Inés de la Cruz, era una persona muy inteligente, ¿sale? Aquí a un ladito tenemos a diferentes escritores y escritores como lo vienen siendo el caso de José Emilio Pacheco, a quien vamos a conocer hoy. Tenemos a José Revueltas de este lado, tenemos por aquí abajo a Octavio Paz, tenemos a Juan Rulfo, tenemos a esta figura de por acá que se me acaba de ir el nombre, Arreola, ¿sale? Y tenemos aquí también una figurita de Sor Juana Inés de la Cruz cuando era niña, entre otros escritores prolíficos, prolíficas y famosos, ¿sale? Bien, esto por parte de la literatura mexicana. No te olvides que ya también desde el México prehispánico teníamos poetas que escribían en lengua náhuatl, en lengua maya, pero muchas de esos códices, de esos poemas fueron quemados en la conquista o con el tiempo han desaparecido dado a que el papiro, el papel de esa época, era un papel que pues no, digamos que por los años puede deteriorarse, puede desaparecer, ¿sale? Pero hasta el día de hoy se reconoce mucho que la tradición mexicana viene desde la época prehispánica, también en la literatura, ¿sale? Ok, vamos a comenzar conociendo a una pintora mexicana muy famosa que seguramente tú ya has visto por diferentes lugares, sus pinturas, sus fotografías y sus imágenes. Ella no solo fue una pintora, sino también fue un ícono de la moda, ¿sale? Frida Kahlo vivió en más o menos la época de los 40, ¿sale? Era una época donde todavía las mujeres no podían expresar su opinión
Y ella, al ser una persona que era un ícono de la moda, que viajaba, que escribía poemas y que hacía pintura, era muy, muy, muy famosa y muy criticada a la vez por la sociedad mexicana. Aquí la podemos ver en cama. Quiero que sepas que Frida Kahlo fue una mujer que sufrió un accidente de tránsito. Cuando ella era una jovencita, está yendo en un camión que choca y dado a ese choque, ella se lastima la parte de la columna vertebral. La columna vertebral va a ser uno de sus temas recurrentes en sus pinturas, como podemos observar en esta pintura de acá, donde se dibuja a ella misma, se hace un autorretrato y su columna, en vez de que sea un hueso, una espina, la dibuja como si fuese un trozo de metal, ya que pues, recuerden que siempre que a veces nos partimos algún hueso, y es de una intervención difícil quirúrgicamente hablando, nos necesitan poner clavos, algún postecito de metal, algo que nos ayude, ¿no? Entonces, en este caso, ella, al estar postrada en la cama 24/7, o sea, todo el tiempo, tenía un espejo arriba de ella donde se volteaba a ver y se pintaba a sí misma. Ella practicaba sus autorretratos para mejorar su pintura y a través de sus autorretratos nos daba a conocer cómo se sentía, como en la siguiente pintura que te voy a presentar ahora. Esta pintura se llama El venado herido. La podemos observar a ella, podemos ver que en vez de este cuerpo de venado, tiene a su rostro, su cabeza, pero también vemos que el venado no es un venado que esté libre o que esté corriendo por el bosque. Vemos un bosque sombrío, vemos un venado en una acción de huir y lo vemos traspasado por estas flechas y sangrando. Esta pintura, lo que Frida Kahlo nos quiso dar a conocer era cómo se sentía ella con las críticas que recibía en esa época. Recordemos que, como te había mencionado, era una mujer que al decir lo que sentía, al pintar, al escribir, al vestirse de una manera distinta, al tener una opinión sobre sí misma, al dirigir su propia vida, recibía muchas críticas, recibía mucho acoso por parte de la sociedad. Y esas críticas y ese acoso son las flechas que podemos ver en su cuerpo clavadas, ¿sale? Esta pintura se llama El venado herido y es de 1946. Imagínate, 1946. Una época post-revolucionaria la que estamos estudiando. Bien, espero que te haya gustado esta pintura. Vamos a conocer a otra pintora mexicana que es Leonora Carrington. Leonora Carrington, chicos, viene de una familia europea ricachona, ¿sale? Solo que en esa época las familias ricas destinaban a sus hijas desde que eran muy pequeñas para el casamiento. O sea, decían, tú te vas a casar con tal muchacho de tal familia y no podías hacer nada más que eso. No podías estudiar, no podías tener derecho a una educación, a una libertad. O sea, tú no podías decir, no, yo quiero ser doctora, ya no me quiero casar. No, en esa época el círculo social de las familias muy ricas, muy poderosas, casaban a sus hijas con también otros de hijos de familias que también eran poderosas o ricas. En este caso, Leonora Carrington huye, ella se escapa de esa vida y viene a México. Bueno, entre tantos lugares a los que ella visitó, ¿verdad? Entonces, en México comienza ella a hacer esculturas, comienza a hacer pinturas como tipo murales y pinturas de tamaño normal. Ahora vamos a conocer una de sus pinturas que se llama autorretrato. Este autorretrato que podemos ver aquí nos muestra a Leonora en un cuarto donde
hay una cortina dorada muy bonita que nos está haciendo referencia a su casa, a su vida antigua, su vida de lujos, donde ella solo era un juguete, donde ella solo era pues una, digamos, una escultura más que estaba destinada a no hacer nada de su vida. Sin embargo, ella saca dentro de sí, dentro de su espíritu, dentro de su alma, su fiereza. Por eso piensan los críticos del arte que ella se dibuja tocando a esta hiena, porque las hienas son fieras, las hienas se defienden, las hienas son salvajes. Ella tenía un espíritu así. Ella no solamente quería casarse ya, sino que quería vivir como una artista, hacer lo que a ella le gusta. Entonces se dibuja a ella misma tocando a este espíritu de fiera y la vemos en una segunda escena corriendo en forma de caballo libremente por el mundo. Dentro de su casa, ella solo es una rebelde, ¿sale? Y una escultura más. No es un caballo como lo tenemos aquí, cuando ella decide decir, me voy a ser artista y voy a ser famosa. Entonces, es un contraste que nos muestra cómo es ella dentro de su familia y cómo es ella libre, ¿sale? Se representa como un caballo libre, como un caballo salvaje, un caballo blanco, un espíritu maravilloso corriendo a las afueras del mundo, ¿no? Este autorretrato es de 1936. Fíjate, una época similar a la de Frida Kahlo, ¿sale? Vamos a checar a otra pintora ahora que se llama Remedios Varo. Remedios Varo es una de las primeras pintoras mexicanas que tuvo la oportunidad de ir a estudiar al Colegio de Bellas Artes en Madrid, en Europa, en el extranjero. A diferencia de la historia de nuestra Leonora Carrington, perdón, esta pintora Remedios Varo venía de una familia que también pintaba, que también eran artistas. Entonces, por eso sus padres, desde que ella está muy pequeña, la apoyan en este camino de que sea artista. Y es una de las pocas pintoras que tuvo la oportunidad de ir a estudiar al extranjero en el Colegio de Bellas Artes de Madrid. Bien, entre sus obras nosotros vamos a poder ver mucha magia, magia como tipo Harry Potter. Observen, vamos a ver siempre, ella era amante de los gatos, en sus obras vamos a ver diferentes gatos, vamos a ver diferentes mujeres que están conectadas con el cosmos, con los planetas, con su energía astral y la vamos a ver obviamente autorretratada en todas estas ficciones o imaginaciones que ella tenía en sus obras. Vamos a checar también diferentes tipos de obras de ella, como esta que les voy a mostrar a continuación, que se llama El beso de los amantes. Me encanta esta obra porque en esta obra podemos ver a una mujer y a un hombre que se alejan, que se apartan, que se acaban de despedir, pero sus sombras se extienden para abrazarse y darse un beso. ¿Sale? Esto es maravilloso porque en la vida van a haber ocasiones donde nosotros nos tengamos que despedir de alguien a quien queremos, no solo simplemente una pareja amorosa, sino también puede ser un familiar, una mascota, un ser querido. Y obviamente aquí nos hace una referencia de Remedios Varo a esta despedida. A veces nos despedimos físicamente de alguien, decimos adiós, pero nuestros recuerdos, nuestra energía, nuestro espíritu sigue conectado, ¿sale? Entonces, también elementos importantes que podemos destacar de la pintura de Remedios Varo es la profundidad con la que pintaba. Aquí un dato curioso, volvemos a encontrar uno de los gatos que les dije que a ella le encantaba pintar, ¿sale? Y la profundidad de la pintura, tenemos un plano de frente y tenemos dos fugas. Esta por donde se va la mujer
y esta por donde escapa el hombre. También tenemos diferentes puertas y escaleras que imaginariamente nos pueden llevar a mundos muy locos, ¿sale? Fíjate cómo, por ejemplo, en estas pinturas que tenemos por acá también vemos una escena que está ocurriendo, la profundidad y sobre todo estas puertas que también nos conducen a otros lugares. Lo mismo en esta escena de por acá, ¿sale? Ok, esta fue Remedios Varo y ahora vámonos con los escritores. Recuerda que no solo vamos a analizar la pintura, sino que también vamos a analizar la literatura, las letras, ¿sale? Aquí tenemos a este hombre que se llama José Emilio Pacheco, que me parece uno de los escritores más maravillosos que ha tenido México, ¿sale? Y me encanta esta fotografía porque parece un vampiro aquí con su candelabro y con su cuarto extremadamente lleno de libros, ¿sale? Imagínense cuánto conocimiento hay dentro de este cuarto. Dice, José Emilio Pacheco Berni fue un destacado escritor mexicano que publicó poesía, crónica. La crónica es cuando cuentas un momento de tu vida. Por ejemplo, ¿qué hiciste ayer? Voy a hacer una crónica de cuando visité el parque. La novela, cuando cuentas una historia que es larga, con muchos personajes, con muchos conflictos. El cuento, cuando cuentas una historia corta, con algunos personajes y tiene principio, final y desenlace. El ensayo, cuando escribes, por ejemplo, sobre algún tema en específico que te interese que suceda a tu alrededor. O sea, vamos a escribir un ensayo acerca de por qué Yucatán es número uno en alcoholismo, ¿no? Un ejemplo. La crítica, cuando criticas, por ejemplo, algo, voy a hacer una crítica sobre la nueva película de Spider-Man, voy a hacer una crítica sobre el nuevo libro de tal youtuber y tenemos la traducción cuando traduces un texto de otro idioma al español o a tu idioma original o al idioma que lo quieras traducir. Por ejemplo, no, que quiero traducir una canción que está escrita en coreano. Entonces, esa es la traducción. ¿Sale? Ok, fíjate. Aquí tenemos un pequeño poema de José Emilio Pacheco que escribió que se llama Presencia. Dice así. ¿Qué va a quedar de mí cuando me muera, sino esta llave ilesa de agonía? Estas pocas palabras con que el día dejó cenizas de su sombra fiera. Ok, aquí nos muestra en un poema muy sencillo el ciclo de la vida, que es vivir, crecer y morir. ¿Qué es lo que va a quedar después de que nosotros pasemos a otra vida? Pues nuestras cenizas. Quizá nuestra agonía si no vivimos con felicidad nuestra vida, si no aprovechamos este momento en el que estamos vivos. ¿Sale? Ok, ahí tenemos un ejemplo de la poesía de José Emilio Pacheco. Ahora te presento a otro de mis poetas favoritos, Jaime Sabines. Jaime Sabines nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 25 de marzo de 1926. ¿Sale? Fue un poeta y político mexicano. Jaime Sabines es un poeta excelente. A mí me gusta mucho y su historia de vida es maravillosa. Jaime Sabines en la época que nació, mira, 1926, todavía no había ni siquiera televisión a color. Era muy común que en vez de televisión se utilizaran los libros y se utilizara la imaginación, como dice Bob Esponja. Entonces, este señor, cuando era muy chico, tuvo un papá que le llevaba muchos libros de niño, le regalaba libros de cuentos, libros de historias, y él desde muy pequeñito leía mucho. Entonces, por eso empezó a escribir desde que era un joven. Aquí te pongo un fragmento de uno de sus poemas más famosos, que se llama Los Amorosos. Dice, los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian,
los que olvidan. Ok, aquí nos está hablando de la condición humana, de cómo todos los humanos sentimos diferentes tipos de amor. El amor es dar, el amor es entrega. Sin embargo, también con el amor podemos sentir pérdida, podemos sentir abandono, podemos sentir nervios, ¿sale? Por ejemplo, en esta parte donde dice, los amorosos callan, está haciendo referencia a cuando tú amas a alguien y no se lo puedes decir, te da pena. El amor es el silencio más fino. Es algo que a veces no dices, pero que sabes que está ahí, como el amor que le tenemos a nuestras mamás, a nuestra familia. Sabes que es un amor silencioso. Tú ves a tu mamá y sabes que la quieres mucho, la respetas, la obedeces, ¿sale? Dice, los amorosos buscan, por ejemplo, las personas, todas las personas en este mundo, en algún momento nos enamoramos. No sabemos de quién. El amor es una búsqueda constante. Puede ser que conozcas a una persona, pero esa persona no sea el amor de tu vida y estés destinado a buscar y a buscar y a buscar. Los amorosos son los que abandonan. Hay situaciones donde no volvemos a ver a alguien que pudo ser nuestro amor, como quizá hay veces que no conocemos quién es nuestro papá, quién es nuestra mamá, porque los amorosos abandonan. La condición del ser humano a veces es buscar su bienestar, buscar su amor propio y puede ser que por eso deja a un lado lo que fue en algún momento su vida. Y dice, los amorosos son los que cambian y los que olvidan. Entonces, ese es un fragmento del poema de Jaime Sabines, Los Amorosos. Espero que te haya gustado esta pequeña presentación. Te voy a mostrar ahora algo muy importante y que va a ser tu tarea del día de hoy. ¿Sale? Te lo voy a proyectar. Recuerda que estamos en el tema de historia. Ok, historia. La literatura y pintura como medio de comunicación. ¿Sale? Voy a hacerlo un poquito más grande para poder ver. Dice, México es un país caracterizado por su diversidad cultural. Toda esta cultura que nos rodea fue inspiración para muchas personas, entre ellas escritores, como ya vimos, poetas, también como ya vimos, y pintoras, pintores, como ya vimos también. ¿Sale? Quienes a través de sus obras que compartieron en el país como en el extranjero, permitieron dar a conocer qué nos identifica como mexicanos. Ok, aquí te ponen una explicación sobre la pintura, aquí te ponen una explicación sobre la literatura y después vas a tener que contestar una serie de preguntas muy sencillas. Dice, contesta las siguientes preguntas con base a la lectura del apartado anterior, ¿sale? ¿Qué difundieron los pintores a través de su trabajo? Ya sabes que los pintores, te hablé hace un ratito, que ellos difundieron con su trabajo sus sueños, sus aspiraciones, qué es ser mexicano. En el caso de los prehispánicos, difundieron sus tradiciones, sus rituales, su forma de vivir. ¿Sale? ¿Qué temas difundían los pintores a través de sus obras? Pues en sus obras obviamente expresaban o difundían lo que ellos sentían, lo que ellos observaban del mundo que tenían alrededor. ¿Sale? ¿Quién fue el autor del libro El perfil del hombre y la cultura en México? Eso tendrás que checarlo en la información que está arriba. ¿Y qué temas difundían los escritores? Ya sabes que los escritores hacían poesía, hacían crítica, hacían ensayos, hacían cuentos, hacían novelas, hablaban sobre la vida de México, hablaban sobre cuentos de ficción, hablaban sobre el amor, hablaban sobre muchas cosas. Y en la parte de aquí abajo nos dice, observa la siguiente obra de Frida Kahlo y describe lo que crees que refleja su obra. ¿Sale? Y vas a describir, ¿sale? Aquí vas a analizar, dice, qué ventajas y qué impacto generó la pintura y la literatura en la gente de esta época. Y también para nosotros, la gente actual. ¿Sale? Entonces, esa va a ser tu tareita de historia. Te voy a dejar en la parte de abajo cuándo me la tienes que entregar y en qué fechas.
Espero que te haya gustado esta clase porque le puse todo mi amor y todo mi empeño para que te lata y para que te llame la atención la pintura y la escritura en México, que está muy buena. Espero que sigas investigando y que puedas hacer tu tarea. Nos vemos.